Estimados estudiantes, una vez más los saludo por este medio. La clase del día de hoy va a versar sobre la norma internacional de contabilidad número 7, que se refiere al estado de flujo de efectivo y equivalentes de efectivo. Es importante mencionarles que en dicha norma de contabilidad están establecidos dos métodos para poder elaborar el estado financiero. Uno de ellos es el método indirecto y el método directo. En la clase del día de hoy vamos a enfocarnos a lo que es el método directo, porque de acuerdo a mi criterio es el que más se apega al objetivo de este estado financiero: demostrar los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo. No con esto quiero decir de que el método indirecto no sea adecuado. Si está establecido en la norma, pues el contribuyente o comerciante o empresario y su equipo de contabilidad pues puede tomar la decisión de optar por cualquiera de los dos métodos. El día de hoy esta clase va a versar sobre el método directo. En una próxima clase pues abordaremos el método indirecto para que ustedes puedan tomar la decisión de cuál es el que considera les permite obtener información financiera interpretativamente de mejor manera. Para poder elaborar el estado de flujo de efectivo se necesita contar en primer lugar con los estados financieros del año actual, o sea, el balance general o balance de situación general y el estado de resultados, y el balance de situación general del año anterior para efectos comparativos. Y se necesita analizar todas aquellas partidas de contabilidad que no tuvieron movimiento de efectivo o efectos en el efectivo y equivalentes de efectivo, para que podamos realizar o estructurar, mejor dicho, el estado de flujo de efectivo como estado financiero básico y de acuerdo a la ley de actualización tributaria como un estado financiero obligatorio en nuestra legislación tributaria guatemalteca. Entonces, repito, necesitamos contar con el balance de situación general del año anterior y del año actual, el estado de resultados del año actual, y pues como las partidas están registradas en el libro diario, entonces podemos auxiliarnos del diario y también del mayor, que es muy importante para este análisis financiero. Bueno, ya teniendo esos elementos, podemos estructurar una hoja de trabajo, que es la que yo voy a desarrollar en esta oportunidad. Pero es importante, antes de que abordemos la hoja de trabajo, indicarle que esta hoja, valga la redundancia y la mención repetitiva, es un registro auxiliar que le sirve al contador, mas no es el estado de flujo de efectivo como estado financiero formal. Es una hoja que nos va a ayudar a clasificar las cuentas en tres actividades: actividades de inversión, actividades de financiamiento y actividades de operación, o mejor dicho, si lo queremos tener en orden, operación, inversión y financiamiento. El orden no alterará en este caso el estado financiero, pero sí es de suma importancia que quede claro, porque hemos visto en la práctica que el estado de flujo de efectivo lo presentan en la hoja de trabajo y no es así. Esa hoja de trabajo, reitero, es un auxiliar que nos permite estructurar de forma más fácil e interpretar más fácil el estado financiero. El estado de flujo de efectivo, ya sea método directo o método indirecto, debe ir registrado formalmente en el libro contable de estados financieros, que ese libro
en donde nosotros registramos los balances de saldos, el estado de resultados, el balance de situación general, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y las notas a los estados financieros. Todos esos estados financieros en su conjunto los tenemos que registrar en el libro de contabilidad denominado estados financieros. La hoja, repito, solo nos va a servir como una ayuda técnica. Muy bien. Para entrar en contexto, voy a poner el ejemplo de una entidad que presta servicios de transporte turístico y que por lo tanto esa es su actividad económica y fiscalmente está registrada como pequeño contribuyente del IVA. Para que entremos en contexto y tengamos esa información más clara. Muy bien, como la pizarra que tengo acá no es muy grande, entonces las columnas que vamos a preparar en nuestra hoja técnica, ya sea en Excel o en hojas tabulares en papel, tiene más columnas, pero vamos a ir por partes. La primera vamos a anotar las cuentas contables del balance general del año actual. O sea, al cierre del 31 de diciembre del 2020, estoy poniendo yo este ejemplo. Trasladamos las cuentas del activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto y pasivos. Como está estructurado nuestro balance de situación general al 31 de diciembre del año X, en este caso del año 2020, así trasladamos la información a nuestra hoja de trabajo. Y también el estado de resultados lo vamos a trasladar a esta columna de descripción y a esta columna donde están los saldos al corte o al cierre del ejercicio actual. Entonces sería el servicio de transporte como cuenta de ingresos generadores de ganancias, los gastos sobre servicios de transporte, gastos de administración y el resultado financiero que tenemos en este año actual o vigente. Esa es la primera información que nosotros vamos a trasladar a nuestra hoja técnica. Y también, como les mencionaba, se tiene que trasladar la información financiera del balance general del año anterior. Y en este ejemplo, las cuentas que aparecen al 1 de enero del 2020 o 31 de diciembre del 2019, como ustedes lo quieran enfocar, son vehículos de transporte, trae 205,000 quetzales. Gastos de organización trae 5,000 quetzales. Y trae un capital de 210,000 quetzales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes, las cuentas de activo las pongo en positivo porque van en el debe. Y las cuentas de patrimonio y pasivo las pongo encerradas entre paréntesis para identificar que son del haber o negativas. Si ustedes quieren, para no estar encerrando entre paréntesis, pueden abrir dos columnas. Saldos al 31 de diciembre de 2020 debe haber, si ustedes quieren. Si no, lo pueden trabajar en una sola columna y las cuentas que no están encerradas en paréntesis o positivas son del debe y las cuentas que están encerradas entre paréntesis son negativas o del haber. Esto lo quiero aclarar para que el procedimiento quede claro. Muy bien, entonces ya tenemos los primeros tres elementos mencionados: balance general del año actual, estado de resultados del año actual y balance general del año anterior. Y el siguiente punto, estimados estudiantes, es que debemos de analizar todas aquellas partidas de contabilidad que no tuvieron movimiento de efectivo. Las que no tuvieron movimiento de efectivo vamos a hacer partidas extra libros. ¿Qué significa eso?
que si una partida ya está registrada en el libro diario para efectos de estructurar el estado de flujo efectivo, nosotros las vamos a invertir. Pero sí necesito que quede muy claro. Estas partidas que vamos a invertir para quitar los saldos que no tuvieron movimiento de efectivo se hacen extralibros. Eso significa que esas partidas de reversión no las tenemos que registrar en el libro diario. Porque hemos visto muchas veces que esas partidas las operan en el libro diario y distorsionan la contabilidad. Las partidas de reversión o extralibros no las vamos a registrar en el libro diario y en la contabilidad formal del contribuyente o comerciante, sino solo nos va a servir de análisis para dejar los saldos que sí tuvieron movimiento de efectivo y quitar los montos de las cuentas que no tuvieron movimiento efectivo. Para que quede más claro, les voy a poner un ejemplo. Acá hay un saldo de amortización acumulada de 251.37. Esto significa, estimados estudiantes, que si revisamos nosotros el libro diario, la partida original, o sea, la que está registrada, voy a hacerlo acá solo para efectos de que quede claro. La partida que está en el diario tuvo que quedar de la siguiente manera. Lo voy a hacer más acá para que pueda yo hacer el cálculo. La partida que está en el diario tuvo que haber quedado gastos de administración, o si ustedes quieren, gastos de organización, ¿verdad? O sea, aquí porque está la cuenta general, pero si es su cuenta tendría que ser gastos de organización. 251.37. Y tuvo que quedar a amortización acumulada, gastos de organización. En el haber. Por esa razón es de que acá aparece con signo negativo, porque está registrada en el haber. Así tuvo así tiene que estar la partida en el diario. Pero nuestra partida extra libros es para quitar del balance general y de estado de resultados este monto porque no tuvo movimiento efectivo. ¿O ustedes miran que tuvo movimiento de efectivo esa partida? No tiene, porque no estamos afectando caja o bancos. Entonces la partida extra libros que yo les menciono la vamos a hacer a la inversa. La haríamos amortización acumulada, gastos de organización, 251.37 en el debe, a gastos de administración, o si ustedes quieren, gastos de organización, 251.37. Repito, esta partida ya está en el diario, no la modificamos. Extra libros hacemos esta partida porque no tuvo movimiento de efectivo. No tuvo movimiento de efectivo. Entonces, esta partida es la que nosotros trasladamos a nuestra hoja técnica. Entonces, amortización acumulada en el debe, 251.37, a gastos de administración en el haber. Gastos de administración, 251.37. Ahí entonces ya estaríamos registrando los ajustes o reclasificaciones extra libros. Muy bien. Voy a poner otro caso.
También tenemos una partida de depreciación acumulada de los vehículos de transporte. Entonces la partida original, o sea, la que está registrada en el diario, tuvo que haber quedado servicios de transporte. Y le voy a poner entre paréntesis depreciación vehículos para que si se utiliza esta cuenta, entonces si esta cuenta está acá, tenemos que utilizar las mismas cuentas en la contabilidad. Son 10.306,2 centavos. A depreciación acumulada vehículos de transporte son 10.306,02 y la cuadramos, perdón, voy a borrar mejor porque si no se va a ver bien. 10.306,02. Entonces cuadramos la partida con 10.306,02. Esta partida es la que ya está registrada en el libro diario. Ahora lo que tenemos que hacer es la partida de reversión. Pero vuelvo a insistir, esa partida no la hacemos en el libro diario, sino es extra libro. ¿Cómo haríamos entonces la partida? Depreciación acumulada, vehículos de transporte, 10.306,02 a... Aquí sería gastos, no es servicios, sino es gastos sobre servicios de transporte. Gastos sobre servicios de transporte. 10.306,02. Entonces ya trasladamos nuestras partidas a las columnas de ajustes y reclasificaciones. Aquí sería 10.306,02. Y aquí en los gastos serían 10.300, perdón que les dé la espalda, 02. Así es como entonces quedaría nuestra partida original en el diario, nuestra partida extralibro para efecto de la hoja técnica y la trasladamos a estas columnas. Muy bien, ahora entonces vamos a continuar con las siguientes partidas, analizando el libro diario y los estados financieros. La siguiente partida que vamos a realizar, voy a borrar acá, es relacionada con el impuesto que quedó pendiente de pago, se dejó provisionado en el mes de diciembre y que se debe de pagar en enero del siguiente año. Entonces la partida que aparece en el libro diario tuvo que quedar de la siguiente manera. Gastos de administración, el IVA 5% del pequeño contribuyente son 1.060 a IVA por pagar 1.060. Así está la partida en el libro diario. Entonces, como no tuvo movimiento de efectivo, entonces la tenemos que revertir. Y la partida, vuelvo a repetir, extralibros quedaría a la inversa. IVA por pagar 1.060 a gastos de administración 1.060. Entonces, esta partida extralibros es la que pasamos a nuestra hoja técnica y ponemos 1.060 contra 1.060. Entonces aquí le tendríamos que sumar los 1.060 a los 251.37 y ahí prácticamente ya tendríamos
otra partida que en el diario a la hora de hacer nuestro análisis no tuvo movimiento de efectivo. Recuérdense que las partidas extralibros que vamos a revertir y que vamos a anotar en nuestra hoja de trabajo son las partidas que no tuvieron movimiento de efectivo. Voy a poner un último ejemplo para después continuar con la conclusión de la hoja técnica. Y se refiere a la utilidad. Acá está. Entonces, la partida que aparece en el libro diario registrada es utilidad del ejercicio 12.057.11 a utilidades por utilidades acumuladas, dice acá. Utilidades acumuladas 12.057. Entonces, como ustedes pueden apreciar, estimados estudiantes, esta partida no tuvo movimiento efectivo. Por lo tanto, la tenemos que reclasificar o invertir, si ustedes lo quieren conocer así, y sería utilidades acumuladas 12.057.11 a utilidad del ejercicio 12.057.11. Y procedemos entonces nuestra partida extra libro. Recuérdense que estas partidas no se deben de registrar en el diario. Tenemos utilidades acumuladas 12.057.11 a utilidad del ejercicio, que serían 12.057.11. Y prácticamente ahí ya tendríamos las partidas que según nuestro análisis no tuvieron movimiento efectivo y que fueron objeto de reclasificación, ajuste o inversión, o que se invirtieron, mejor dicho, para efectos de nuestra hoja técnica. Entonces, como ya no tenemos más partidas que debamos nosotros de invertir, ajustar o reclasificar, entonces procedemos a realizar nuestros saldos ajustados. Muy bien, entonces, vehículos de transporte, no hay ninguna partida de ajuste o reclasificación. Nuestro saldo ajustado es de 205.000 quetzales. Al final, o sea, el 31 de diciembre, menos lo que traíamos al inicio, no hay variación y no hay efecto. ¿Por qué razón? Porque no tuvo movimiento de efectivo. Entonces, el propósito de esta hoja técnica es de quitar, mejor dicho, de los estados financieros aquellos saldos que provienen de partidas que no tuvieron movimiento efectivo y dejar únicamente lo que sí tuvo movimiento efectivo para poder hacer el estado financiero que estamos tratando. Gastos de organización, no tuvo ninguna partida de ajuste o reclasificación. El saldo final es de 5.000 menos 5.000 que traíamos al inicio, no hay ninguna variación. La amortización acumulada traía un saldo, pero como ya lo reclasificamos, entonces tampoco trae saldo y por lo tanto no hay variación y no hay efecto. La depreciación acumulada, tenemos un saldo en el haber de 10.306.02 y un ajuste de 10.306.02 en el debe. Eso significa también que no hay ningún saldo ajustado, no traemos nada al inicio porque quedó en cero y hay no hay variación y no hay efecto. La cuenta de bancos tampoco traemos al final 23.674.50
Al inicio no traíamos nada de efectivo, entonces nuestra variación es de 23.674.50. Solo quiero hacer una acotación. Las cuentas de efectivo no tienen que ponerse en la columna de efecto, sino solo de variación, y ese va a ir a las siguientes columnas que vamos a ver en un momento. Capital no tuvo ningún ajuste, tenemos 210.000 quetzales y 210.000 quetzales al inicio, no tiene variación y no tiene efecto. La utilidad acumulada 12.057.11, al final le hicimos un ajuste por el mismo monto, entonces no hay saldo ajustado, no hay saldo inicial, no hay variación y no hay efecto. El IVA por pagar también lo dejamos a cero, porque recuérdense que traíamos un saldo de 1.060, pero como no tuvo movimiento de efectivo, entonces lo eliminamos a través de la partida. No tiene también ningún monto. Muy bien, acá ya empezamos con los cambios. Los servicios de transporte son ingresos generadores de ganancia. No se ajustaron, no se hizo ninguna partida, por lo tanto el saldo ajustado es de 42.800. Como no traemos estado de resultados al inicio, entonces la variación va a ser de 42.800. Ahora, muchos lo que explican es que si la variación es negativa, el efecto va a ser positivo. Esa es la explicación más sencilla que podemos nosotros dar. Si la variación es negativa, el efecto va a ser positivo. Si la variación es positiva, el efecto va a ser negativo. Pero no lo planteemos de esa manera, sino planteémoslo de la siguiente forma. Si la entidad prestó un servicio de transporte, ¿qué recibió a cambio? Recibió dinero. Por lo tanto, por esa razón es que el efecto es positivo, porque estamos recibiendo el dinero. Voy a poner un ejemplo, tal vez como una partida. Cuando prestamos el servicio, se tuvo que haber hecho servicio de transporte, la partida de la siguiente manera. Prestamos el servicio, es una cuenta de ganancia, va en el haber, en la partida, y por esa razón es que acá aparece con signo negativo o del haber. Pero ¿cuál es la contracuenta? O sea, ¿qué efecto tiene el que hayamos prestado el servicio? El ingreso de dinero. Y el ingreso de dinero es positivo. Por esa razón es de que entonces, si la variación es negativa, el efecto es positivo. Yo considero de que de esa manera es como se debe hacer el planteamiento, y no tanto en el hecho de decir, si la variación es negativa, el efecto es positivo. O sea, es lo contrario. Esa es la manera más sencilla. Y de hecho, así vamos a tener que aplicar los signos. En el caso de los egresos, vamos a trabajar de la siguiente manera. Perdón, solo fui a traer una calculadora. Muy bien, entonces los gastos de transporte tenemos 27.679.52 al final del ejercicio. El ajuste que se realizó fue de 10.306.02. Eso significa que el saldo ajustado sería de 17.373.50. Como no tenemos saldos al inicio, pasamos a la variación, los 17.373.50. Ahora, recuérdense que el efecto es el signo contrario.
17.373.50 negativos, pero repito, ¿por qué razón es de que el efecto es negativo? Porque cuando hacemos nuestra partida original tenemos gastos contra bancos. Entonces, cada vez que realicemos un gasto, el efecto sobre el efectivo es de una disminución, porque al pagar la factura de gastos está disminuyendo nuestro efectivo. Por esa razón es de que entonces el efecto sobre la variación va a ser negativa, porque va a disminuir nuestro efectivo. En el caso de los gastos de administración, tenemos 3.063.37 al final del ejercicio, pero hicimos ajustes de 251.37 y de 1.060. Eso significa entonces que el saldo ajustado sería de 1.752. Como no hay saldo al inicio, 1.752 quetzales sería la variación. ¿Y qué efecto va a tener sobre el efectivo? Si hay un gasto, entonces tenemos que pagar esa factura y por lo tanto nuestro efectivo disminuye, y si disminuye entonces nuestro efecto será negativo. En el caso de la utilidad tenemos 12.057.11, pero como hicimos un ajuste de 12.057.11 ya no tenemos variación y no tenemos efecto. Vuelvo a repetir, en el caso de los servicios de transporte, como es un ingreso, entonces prácticamente el efecto va a ser positivo porque estamos recibiendo el efectivo. Y cuando son gastos, los efectos van a ser negativos porque estamos egresando o pagando en efectivo esas facturas. Entonces ahí ya tendríamos los efectos sobre la variación del flujo de efectivo. Si queremos hacer una prueba rápida, tenemos 42.800 quetzales positivos, menos 17.373.50 menos 1.752 nos da 23.674.50, que es precisamente lo que tenemos de variación de caja y bancos en este caso. Esta solo es una comprobación. Muy bien, ya que tenemos realizada nuestra hoja técnica o registro auxiliar hasta los efectos, voy a borrar porque todavía continúan otras columnas. Acá, como ya no me da espacio para seguir poniendo columnas, entonces voy a borrar, pero ustedes deben de considerar que vamos a partir, continúan las columnas en esta hoja técnica. Voy a borrar solo para que concluyamos la hoja técnica. Voy a volver a copiar las columnas de variación y la columna de efectos sobre la variación, pero eso no significa que la dupliquemos, sino solo es por eso, que no tengo espacio. Disculpen que les dé el espacio. Variación y efecto sobre la variación. Entonces tenemos, esto no tiene, bancos tiene 23.674.50, tiene efecto. Capital, utilidad de IVA tampoco. Servicios sí tiene una variación de 42.800 y su efecto va a ser positivo. Los gastos tienen una variación positiva y su efecto va a ser negativo. Los gastos de administración van a tener una variación positiva
y el efecto va a ser negativo. Muy bien, lo que estoy trasladando es lo que teníamos en las últimas columnas. Las últimas columnas que lleva la hoja técnica ya es la distribución por actividades. Recuerden que tenemos las actividades de operación, de inversión, y de financiamiento. Y la última es el flujo de efectivo neto. Muy bien. Entonces, la cuenta de efectivo, o sea, en este caso sería bancos, no tiene efecto y la vamos a trasladar hasta el flujo de efectivo neto. Los ingresos ordinarios, ingresos generadores de ganancias ordinarios por la actividad económica de esta entidad son servicios de transporte. Por lo tanto, ese dinero, o sea, los 42.800, los vamos a clasificar como una actividad de operación. Los gastos relacionados con el servicio de transporte también son gastos de operación. Y los gastos de administración también son gastos de operación. En este ejemplo no tenemos el flujo de efectivo por actividades de inversión y financiamiento, pero si tuviéramos, entonces las clasificamos donde corresponde. Ya que tenemos clasificadas las cuentas y los montos de acuerdo a las actividades, tanto de operación, inversión y financiamiento, entonces procedemos a hacer el cuadre. 42.800 menos 17.373.50 menos 1.752 nos dan 23.674.50, que coincide con el flujo de efectivo neto. Entonces ahí prácticamente estaríamos concluyendo la hoja técnica con el cuadre. Si tuviéramos movimientos de inversión o financiamiento, entonces la suma o resta de las tres actividades, tanto operación, inversión y financiamiento, nos tendrían que dar lo mismo, o cuadrar o coincidir con el flujo de efectivo neto. Así estaríamos entonces concluyendo la hoja técnica o los registros auxiliares, como ustedes le quieran denominar. Repito, esta hoja es un registro auxiliar que utilizamos los contadores para facilitarnos la distribución en actividades de operación, inversión, financiamiento y ver si nos cuadra con el flujo neto, pero recuérdense que ese no es el estado financiero formal, sino solo es una hoja o un registro auxiliar que nos ayuda a realizar el estado financiero. De esta hoja podemos entonces ya trasladar la información y estructurar formalmente el estado de flujo de efectivo, en este caso método directo, en el libro contable debidamente autorizado y habilitado, denominado libro de estados financieros. Muy bien, voy a borrar y voy a estructurar el estado financiero ya formal, el que debe de ir registrado en el libro de estados financieros, para que entonces concluyamos la clase del día de hoy.
Entonces vamos a identificarlo, estado de flujo de efectivo. Método directo del 1 de enero al 31/12/2020. Es el periodo que abarca el estado financiero. Entonces partimos con lo que son los ingresos flujo de efectivo por actividades de operación. Bien, este sería. Y partimos con los ingresos efectivos recibidos de clientes que corresponden a los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de transporte. En este caso son 42.800. Esta es una columna de parcial y esta una de total. Como ya no hay otro ingreso, entonces lo trasladamos a la columna de total. Y tenemos el efectivo pagado por gastos sobre servicio de transporte. En este caso serían 17.373. Y gastos de administración, que serían 1.752. Recuérdense que al excluir todas aquellas partidas que no tuvieron movimiento de efectivo, acá en este estado financiero estamos dejando los valores o los montos que sí tuvieron movimiento de efectivo. Entonces vamos a hacer la suma. 17.373.50 más 1.752 nos dan 19.125.50. Se lo restamos a 42.800 y nos da 23.674.50. Ahora, este es un aumento del flujo de efectivo. ¿Por qué es aumento? Porque hay 23.000 quetzales que nos quedaron positivos. Si en alguna actividad de operación, inversión o financiamiento fuera lo contrario, que los egresos fueran mayores que los ingresos, entonces hay una disminución del flujo de efectivo. En este caso es positivo, por lo tanto se considera un aumento del flujo de efectivo. Como ya no hay otra actividad ni de inversión ni de financiamiento, entonces ponemos el flujo de efectivo neto. En este caso va a ser el mismo monto. ¿Por qué razón? Porque no tenemos actividades de inversión y de operación. Y al flujo de efectivo neto le vamos a sumar el saldo de efectivo que traíamos al 1 de enero del 2020. En este ejemplo no traíamos ningún monto de caja y bancos, por lo tanto la suma del flujo de efectivo neto más el saldo de efectivo al inicio del ejercicio va a ser igual al
saldo de efectivo al 31/12/2020. Y ahí prácticamente estaríamos concluyendo el estado financiero denominado estado de flujo de efectivo, método directo. Al inicio de la clase yo les indicaba que para mí este método de flujo de efectivo está más apegado a lo que se necesita conocer financieramente, es decir, cuánto percibimos de dinero y en dónde lo gastamos, dónde lo invertimos. Y a diferencia del método indirecto, que también lo vamos a ver, es que ahí hay una mezcla entre partidas que no tuvieron y que sí tuvieron movimiento efectivo. En cambio acá, al presentar este estado financiero, la gerencia prácticamente sabe que lo que está reflejado en el estado financiero es eminentemente efectivo. Por ejemplo, si quieren saber cuánto ingresó de efectivo por la actividad a la que se dedica, la actividad económica a la que se dedica la entidad, sabemos que fueron 42.800 los que se percibieron, 19.125.50 los que pagamos, y por lo tanto nos quedó un flujo de 23.674.50 que sumado al saldo inicial nos tendría que dar el saldo final de caja y bancos y aquellas cuentas que se pueden convertir inmediatamente en efectivo. O sea, son altamente convertibles en efectivo. Por eso es que también es importante que ustedes tomen en consideración que este estado de flujo de efectivo no solo es el dinero en caja y bancos, sino también dice flujo de efectivo y equivalentes de efectivo. Son todas aquellas cuentas que están en el balance general, específicamente en el activo corriente, que son de fácil conversión o inmediata conversión a efectivo. Entonces eso se consideraría también como parte del flujo de efectivo. Muy bien, estimados estudiantes, espero que con esta clase pues ya podamos tener un mejor conocimiento de lo que es la norma internacional de contabilidad número 7, estado flujo de efectivo y equivalentes de efectivo, específicamente en uno de los dos métodos que está establecido en dicha norma, que es el método directo. Les agradezco su atención.